Oye, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar, ¿en serio qué es eso de guardar dinero? Pues fíjate, parece muy simple, ¿verdad? Sí, algo casi automático. Pero es curioso cómo ese gesto, tan básico, puede ser un pilar, no solo para nuestra economía personal, claro, Claro, sino que también dice mucho de cómo somos, de nuestro carácter, ¿no? Y hasta puede mover un poco las cosas para todos, a nivel social. totalmente de acuerdo. Y justo de eso queríamos hablar hoy, ¿verdad? La idea es meternos a fondo con el ahorro. Eso es. Pero no solo como, bueno, la típica idea de juntar billetes, sino verlo como, como un barre en sí mismo, Ajá, como una disciplina, algo que se entrena y que es una herramienta, pues, potentísima para sentirnos más libres, para vivir mejor al final. exacto. Ir un poco más allá de lo evidente. Queremos entender qué significa de verdad ahorrar, por qué es tan importante. Mm. Y cómo se conecta con nuestra forma de ver el día a día y también el futuro, claro. La idea es sacar ideas prácticas, perspectivas que sirvan. Y sobre todo, cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo cultivar ese hábito. Eso. Porque, en el fondo, si entiendes bien lo que es el ahorro, entiendes una parte clave de cómo nos organizamos la vida y de cómo funcionan las sociedades, sobre todo. Bueno, desde el punto de vista económico. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es ahorrar? A ver, Podríamos decir que es decidir no gastar algo hoy, ¿no? Posponer un gasto para usar ese dinero, pues más tarde. No gastar ahora para tenerlo después. esa es la definición sencilla. Sí, pero yo creo que la clave está en su función económica, la que va más allá de uno mismo. La función económica. ¿A qué te refieres? Pues que, si lo miras a lo grande, a nivel global, el ahorro es como el combustible. Es indispensable para que haya inversión, ¿Inversión en qué? en lo que llamamos bienes de capital. Piensa en las máquinas de una fábrica, las herramientas de un carpintero, las carreteras, Internet. Ah, vale. Cosas que sirven para producir más. Exacto. Todo eso que nos permite producir más cosas o hacerlo mejor, sin que alguien haya ahorrado antes, ya sea una persona o una empresa o el Estado. No hay dinero para invertir en esas cosas. Y son esas cosas las que, al final, hacen que la productividad suba y que vivamos mejor en general. O sea que mi pequeña decisión de guardar algo a fin de mes no solo me afecta a mí, Para nada. sumada a la de muchos otros, tiene un impacto económico, bueno, bastante grande. Enorme. Claro, que esto a veces choca con nuestra naturaleza, ¿no? Requiere disciplina, pensar a largo plazo. Uf, y tanto. No es algo que nos salga solo, ¿verdad? Es un esfuerzo. Hay que proponérselo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo encaja esto con nuestra psicología? Con esa lucha interna entre lo quiero ya y el mejor espero. Totalmente. Ahorrar es, en esencia, darle más valor a tu bienestar de mañana que a la gratificación de ahora mismo. Mm, Implica aprender a controlar los impulsos, a decir no ahora para poder decir sí luego a algo que igual es más importante para ti. claro. Piensa en un cálculo simple, pero que da que pensar. Imagina a alguien que renuncia a esos pequeños gastos diarios casi automáticos. El café de media mañana, la suscripción que ni usas. Eso mismo, compras por impulso. Si ese dinero, por poco que sea cada día, lo metiera en una hucha, o mejor, en algo que le diera un poquito de interés, al cabo de los años, la suma puede ser sorprendente. La magia del interés compuesto, ¿no? Y de la constancia. Pequeños gestos, pequeñas renuncias conscientes que se van sumando. Es una batalla diaria contra el lo quiero ya. Esa batalla. Suena casi a ejercicio de fortaleza, ¿no? De carácter. Y eso nos lleva a pensar en el ahorro no solo como algo de dinero, Claro. sino como algo que roza la virtud. Necesita autocontrol, planificación, visión de futuro. Sin duda. Y esto, fíjate, tiene raíces históricas, culturales. Si miras atrás, las sociedades que pegaron grandes saltos económicos, piensa en la Revolución Industrial, por ejemplo, Ujú. a menudo compartían una cultura que valoraba mucho la frugalidad, la previsión, el pensar en el mañana. Tenían lo que en economía llamamos una preferencia temporal baja. Preferencia temporal baja. Sí, o sea que no se dejaban llevar tanto por el placer inmediato. Le daban más peso a las recompensas futuras. Y esa mentalidad a nivel colectivo fue lo que permitió juntar el capital enorme que hacía falta para, pues para financiar las fábricas, los trenes, toda esa transformación. Es un contraste brutal con mucho de lo que vemos hoy, ¿verdad? Totalmente. El bombardeo constante del vive el momento, date el capricho.
el aquí y ahora por todas partes. Publi, redes sociales. Sí, Y esa cultura, tan centrada en consumir ya mismo, aunque parezca liberadora a corto plazo, puede tener consecuencias económicas malas a largo plazo. por ejemplo. Pues si una sociedad entera ahorra poco, ¿de dónde saca para invertir en el futuro? Se invierte menos en tecnología nueva, en mejorar las infraestructuras, en educación. Y eso frena el crecimiento. Exacto. Frena el crecimiento y la mejora del nivel de vida. Hay una idea interesante que dice que a veces la propia riqueza que genera un sistema puede hacer que la gente se olvide de los valores que la crearon. ¿Cómo cuáles? Pues el esfuerzo, la prudencia, el ahorro. Es como una paradoja. Llegas a ser rico y te olvidas de lo que te hizo rico. Es curioso. Y pensar que en otras épocas se intentaba fomentar el ahorro de forma activa. Recuerdo haber leído sobre iniciativas para que la gente guardara dinero, incluso céntimos. Sí, hubo ejemplos muy claros. En Gran Bretaña, en el siglo XIX, por ejemplo, aparecieron los penny banks, los bancos de céntimos. ¿Y cómo funcionaban? Estaban pensados justo para que la gente trabajadora pudiera meter cantidades muy pequeñas, pero de forma regular. El objetivo no era solo que juntaran algo para imprevistos, prever, a tener disciplina con el dinero. Se veía como una forma de mejorar no solo su bolsillo, sino también su carácter, su autonomía. Había como una pedagogía social muy fuerte detrás del ahorro. Pedagogía social. Eso conecta directamente con lo que decías del carácter, que manejar el dinero refleja y moldea cómo somos. ¿Cómo se relaciona el ahorro con rasgos de personalidad que consideramos valiosos? Pues la conexión es muy directa. Piensa en lo que necesitas para ahorrar de forma constante. A ver, Necesitas ser honesto contigo mismo, ¿no? Saber lo que ganas, lo que gastas y cumplir las metas que te pones. vale. Honestidad. Integridad, para no desviarte. Prudencia, que es planificar, anticipar. Mucha autodisciplina, para resistir las tentaciones. Uf, sí. E incluso veracidad. Ser sincero sobre tu situación real, sin engañarte a ti mismo. La forma en que manejamos el dinero no es una tontería, es un espejo de cómo somos. Y a la vez, es como un gimnasio donde podemos fortalecer ese carácter. O sea, que si eres capaz de ahorrar, demuestras autocontrol, responsabilidad. Exacto. Y no se trata de juzgar moralmente a nadie, sino de reconocer que esa disciplina financiera sí que cultiva directamente el autocontrol, la visión a largo plazo, la responsabilidad. Entiendo. Se dice a veces que la verdadera riqueza no está solo en cuánto dinero tienes, sino en la fortaleza de tu carácter. Puede haber gente con poco dinero pero muy prudente, sabia, respetada. Y al revés, gente con mucho dinero o mucha cultura, pero, bueno, irresponsable o débil de carácter. Ya. Y el ahorro, como ejercicio constante, sí parece que ayuda a construir esa fortaleza interior. Más libres tener ahorros. ¿De qué forma concreta? Pues de una forma muy tangible. Tener un colchón financiero, aunque sea pequeño, es como una barricada contra la necesidad. Te da margen, te da opciones. Opciones para decidir. Exacto. Te permite tomar decisiones importantes en tu vida sin tener la soga al cuello de la urgencia económica. Imagínate poder esperar una oferta de trabajo mejor en lugar de coger la primera que te sale por desesperación. O poder dejar un trabajo que odias. Claro. O que no te llena, sin caer en el vacío. O afrontar un gasto gordo inesperado, una avería, un problema de salud, que te bajen el sueldo, sin que eso te hunda en la angustia o te haga depender de otros. Ese colchón, sea grande o pequeño, te da una libertad de acción, que no tiene precio. Peligros reales de no ahorrar. De vivir siempre por encima de lo que ganas, tirando de crédito para los gastos normales. Los riesgos son enormes y, por desgracia, muy comunes hoy en día. La deuda que acumulas para pagar el consumo de hoy se convierte en una carga que te hipoteca el futuro. Te ata. Te limita muchísimo tu libertad. Te puede obligar a seguir en trabajos que no soportas, solo para pagar las cuotas. Genera un estrés mental brutal, constante. Me lo imagino. Y además, es muy difícil ser del todo honesto cuando estás ahogado por las deudas. A menudo entras en una espiral de excusas, de ocultar la verdad, de pequeñas mentiras para ganar tiempo o guardar las apariencias. Es duro. Algunos pensadores llegaron a decir que la deuda de consumo es como una forma moderna de esclavitud. Hay frases históricas muy potentes sobre esto. Se decía que la deuda es una calamidad.
una calamidad. Una fuente constante de preocupación que te quita la tranquilidad. Hay testimonios desgarradores de gente cuya vida quedó marcada por deudas de las que nunca pudieron librarse. Es una trampa que te roba energía, paz mental y, sobre todo, libertad para decidir sobre tu vida. Y aquí es súper importante hacer una distinción que a veces se olvida, ¿no? O se ignora a propósito. Fundamental. No es lo mismo pedir un préstamo para comprar tu casa, que es algo necesario y que dura, o para herramientas que necesitas para trabajar y ganar dinero. Que endeudarte para irte de vacaciones de lujo o comprar ropa que en 6 meses no te pondrás o cenar fuera cada 2 por 3. Exacto. Lo primero, si se hace con cabeza, puede ser una inversión razonable. Lo segundo es quemar dinero futuro en placeres que desaparecen y te quedas solo con la deuda. Esa distinción es crucial. El crédito para invertir en algo productivo o para comprar bienes esenciales y duraderos puede ser útil, siempre con prudencia y sabiendo que puedes devolverlo. Pero el crédito fácil para financiar un estilo de vida que no te puedes permitir o para caprichos es un camino directo a problemas muy serios. Bien, creo que ha quedado clarísimo por qué es importante ahorrar y los peligros de no hacerlo o de endeudarse sin ton ni son. Vayamos ahora a lo práctico, que es clave. A la acción. ¿Cómo podemos llevar esto al día a día? ¿Qué estrategias concretas, realistas, podemos usar para coger el hábito de ahorrar? Aunque empecemos de cero o tengamos pocos ingresos. Pues hay varias estrategias clave. Muchas son de puro sentido común, pero funcionan si eres constante y disciplinado. La primera, la regla de oro. Gasta menos de lo que ingresas. Parece obvio, pero... Pero es la base de todo. Y para asegurarte de que lo cumples, una táctica muy buena es ahorra primero y gasta después. ¿Cómo es eso? En cuanto cobres, aparta un porcentaje fijo, el que sea realista para ti, un 10%, un 15%, lo que puedas, y muévelo a otra cuenta o a un producto de ahorro. Si puedes, automatízalo. Que se haga solo. Eso. Y luego vive y organiza tus gastos con el dinero que te queda. Acostúmbrate a vivir con ese 90% o ese 85%. No intentes ahorrar lo que sobra a fin de mes. Porque nunca sobra nada. Exacto. La experiencia lo dice. Ese cambio de mentalidad es clave. El ahorro no es lo que queda. Es una partida más de tu presupuesto. Y prioritaria. Vale, ahorrar primero. ¿Qué más? Segundo, lleva un control de tus gastos. Es imposible manejar bien el dinero si no sabes en qué se te va. Necesitas orden, método. Apuntar todo. No hace falta ser un contable experto. Basta con sumar y restar. Anota tus gastos un mes, clasifícalos. Hoy hay miles de apps que te ayudan, pero vamos, una libreta sirve igual. El objetivo es darte cuenta de dónde se va el dinero de verdad, dónde hay fugas, gastos tontos. Saber es poder, también aquí. Exacto. Figuras históricas muy ocupadas sacaban tiempo para llevar sus cuentas al detalle. Hoy es más fácil, pero hay que coger el hábito. Entendido. Saber dónde va para decidir dónde quieres que vaya. Y eso nos lleva al siguiente punto, imagino. Tercero, distingue bien entre necesidades y deseos. Antes de gastar, sobre todo si es algo de cierto importe, párate un segundo. Pregúntate, ¿esto lo necesito de verdad para vivir o trabajar? ¿O es un capricho, un impulso, algo que hago por la publi o porque lo tienen otros? La reflexión antes de la tarjeta. Eso es. Evita la compra impulsiva. Muchas veces compramos por aburrimiento, por estrés, por presión social, cosas que en realidad no nos aportan un valor duradero. Aprender a diferenciar es clave para no malgastar. Y a veces uno se desanima si solo puede ahorrar poquito cada vez. Y eso es un error enorme. Cuarta estrategia. Valora el poder de los pequeños ahorros constantes. No te frustres si solo puedes apartar 20 euros al mes. La constancia con cantidades pequeñas es mucho más potente a largo plazo de lo que parece. Como una gotita que llena el vaso. Exacto. Piensa en el efecto bola de nieve del interés compuesto. Esos ahorrillos, si los inviertas un poco, van generando intereses que a su vez generan más intereses. Cada euro cuenta. Como decía alguien, cuida los pequeños gastos que las grandes sumas se cuidan solas. Son los gestos de cada día, de cada semana, los que construyen el hábito y el capital. Todo esto suena a que necesitas una mente fuerte frente a todo lo que te rodea, ¿no? Totalmente. Quinta estrategia. Cultiva tu autonomía mental y financiera. Vivimos en una sociedad que nos bombardea para que consumamos sin parar. Desarrolla tu propio criterio. Decide qué necesitas tú de verdad, qué te aporta valor a ti. No dejarse llevar. Entiende cómo funciona el dinero.
Cuanto más sepas, menos vulnerable serás a la publi engañosa o a tomar malas decisiones. Y resiste la tentación de compararte siempre con los demás. Tu camino financiero es tuyo. Y por último, volviendo a la deuda, Sexta y crucial estrategia. Sé súper prudente con la deuda de consumo. Evítala siempre que puedas. Si tienes que pedir crédito, que sea de forma estratégica, bien pensado, y solo para cosas que duren de verdad, o inversiones con sentido, formación, herramientas, y siempre, siempre asegurándote de que puedes devolverlos sin ahogarte. entender bien la letra pequeña. Fundamental. Entiende los intereses, las condiciones, todo, antes de firmar nada. Y nunca, nunca uses deuda para pagar gastos normales, caprichos o un nivel de vida que no te corresponde. Es una trampa muy, muy peligrosa. Me parece un conjunto de estrategias muy claras, muy concretas y, sobre todo, que se pueden hacer con disciplina. Entonces, para ir cerrando ya esta exploración, queda claro que ahorrar es mucho más complejo, más rico que solo meter dinero en una hucha. Muchísimo más. Es una disciplina que nos pone a prueba. Exacto. Es un espejo de nuestro carácter y, a la vez, una forma de fortalecerlo. Es un valor que pone el futuro por delante del presente inmediato. Y es una herramienta indispensable para ganar libertad personal. Y, en conjunto, para que la economía de una sociedad pueda crecer a largo plazo. Requiere esfuerzo, previsión y a veces ir contracorriente de la cultura del consumo ya. Totalmente. Hemos visto cómo se relaciona con la prudencia, la honestidad con uno mismo, la planificación, la autodisciplina y, sobre todo, con la independencia, con poder llevar las riendas de tu vida. Y lo más fascinante, yo creo, es pensar cómo esa disciplina, ese músculo que entrenamos al ahorrar dinero, la capacidad de esperar, de planificar, de controlar impulsos, de ser constantes, puede tener beneficios en otras áreas de la vida. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues el autocontrol financiero puede ayudarte a gestionar mejor tu tiempo, tu energía, tu atención, en un mundo que intenta robárnosla constantemente. Son habilidades que se pueden transferir. Eso nos deja una pregunta final para darle vueltas, ¿no? Mm. Hemos hablado mucho del capital financiero que creamos ahorrando, pero si pensamos en la disciplina, la previsión, el autocontrol que exige este hábito, ¿qué otro tipo de capital, quizá intelectual, emocional, de resiliencia, podríamos estar construyendo sin darnos cuenta? ¿De qué formas inesperadas nos puede enriquecer ahorrar, más allá de la cuenta del banco? Una pregunta excelente para seguir pensando. El ahorro, visto así, podría ser una inversión mucho más profunda de lo que parece. Definitivamente. Algo en lo que pensar. Ha sido una conversación muy, muy reveladora sobre algo que parece tan del día a día. Muchas gracias por guiarnos en este análisis. Un placer, como siempre.